Muy buenas, aprovechando que en China tuvimos muchos y muy buenos adelantamientos y que además la Fórmula 1 nos da descanso, esta semana vamos a probar un formato diferente en cuanto a análisis de los grandes premios. Vamos a ir analizando cada uno de los adelantamientos que tuvimos, o al menos los más interesantes. Típico adelantamiento en recta con DRS no nos vamos a meter. Entonces, cualquier feedback que tengáis sobre este tipo de contenido, si os gusta, si no os gusta, si le añadiríais algo, le quitaríais algo, por supuesto que estaré encantadísimo de leeros en los comentarios. Y dicho esto, como no puede ser de otra manera, empezamos con la salida. Claramente Russell iba recortando metros a Piastri, que es el que tenía la pole, tanto es así que fijaos cómo ya tenía prácticamente en paralelo su tren delantero con el tren trasero de Piastri y además recortándole metros. Sin embargo, no pudo terminar el adelantamiento porque se alejó mucho de Piastri en el momento de la frenada. Es decir, en vez de intentar apurar y conservar la parte interior, fue cauto, prefirió mejor alejarse. El problema es que se alejó tanto que apareció por aquí Norris, como estáis viendo, y por eso Norris también le termina ganando la posición a Russell. Sinceramente creo que tenía más que perder que ganar en ese momento. Sí que es cierto que cuando tienes ahí la primera posición, que te puedes poner primero al principio de la carrera, pues sí que es muy tentador, pero creo que Russell fue precavido, quizá además, porque fijaos que la diferencia que hay en cuanto a Piastri son muchísimos metros. Quizás se podría haber quedado un poquito más cerca, porque si nos ponemos aquí justo en la cámara de Leclerc, fijaos que luego sí que intenta colarse por el interior, pero se queda atrapado por Piastri y Norris es el que le está adelantando por fuera. Y aprovechando este frame, vamos con el siguiente de los adelantamientos o no, pero sí que ese toque que hubo entre Leclerc y Hamilton, que sí que me parece interesante destacar. Fijaos cómo Leclerc iba muy pegado al interior. Esta curva la explicamos ya aquí, por supuesto, como hacemos siempre, y lo normal es estar más o menos a mitad de pista e ir poco a poco cerrándote. En este caso, como hay coches en paralelo, porque la salida, lógicamente, Leclerc estaba más en el interior de lo normal y Hamilton mucho más en el exterior de lo normal. Si estás aquí, lo normal es que te vayas cruzando hasta atacar esta curva, mientras que Leclerc sigue una trayectoria mucho más recta. Y fijaos como mientras se va acercando, es cierto que hay una distancia justa entre la rueda de Hamilton y lo que sería quizá es ya esta zona verde. Habría que ver si ahí cabía un coche o no, pero en lo que quiero que os fijéis no solamente en que Leclerc ya estaba por encima del piano, sino en el volante. Está totalmente girado hacia la izquierda, no porque sea un kamikaze y se quiera cargar a su compañero de equipo, sino porque ahí ya está perdiendo el control del coche y está girando para hacer ese contravolante y no terminar haciendo el trompo. Por eso finalmente se produce ese toque con Hamilton. No creo que fuese culpa de ninguno, ni mucho menos, porque lo normal es que si estás por fuera como estaba Hamilton, te vayas cerrando, y de hecho fijaos que deja cierto margen. No cabe un coche sobrado ni mucho menos, pero es que eso sería perder la posición. Yo creo que Hamilton lo hace bien, hace lo normal que se tendría que hacer en esa situación, y Leclerc al subirse por el piano también es cierto que es normal perder el control, tener que hacer algún contravolante, y por eso fijaos cómo esta rueda de Leclerc ya está apuntando hacia Hamilton y sobre todo la exterior, porque ya sabéis que con esta geometría de anti-Ackerman que llevan los coches, la rueda exterior siempre gira más que la interior y por eso se ve aquí claramente. Por lo tanto, se produce el choque. Para mí, incidente de carrera sin más, no habría que sancionar a nadie. Y pasamos al siguiente adelantamiento, que es el de Ocon a Antonelli. Uno de los adelantamientos quizá más espectaculares, no tanto por el adelantamiento en sí, que realmente es en la frenada, sino por cómo se la juega. Fijaos que Ocon se está acercando a Antonelli. Antonelli también con el DRS abierto. Detalle muy importante, porque por eso no había tanto diferencial de velocidad. Mucho más espacio a la izquierda que a la derecha, pero claro, luego la siguiente curva que tenemos ahí es hacia la derecha, esa curva tan cerrada que teníamos casi al final. Fijaos cómo aún así Ocon decide tirarse por este lado y aquí sí que cabe, quizá muy justo, pero claro, aquí Antonelli va cerrando progresivamente su trazada. No es que de repente haga un gesto muy extraño y pegue un volantazo, pero sí que va poco a poco yéndose hacia la derecha y por lo tanto cerrando el hueco de ahí. Tanto cierra el hueco que al final Ocon se tiene que subir por la tierra. Fijaos que esta rueda está totalmente subida ahí, incluso las imágenes aéreas del helicóptero se ve claramente cómo va por encima de la tierra, y ahí hay que agradecerle, por decirlo de alguna manera, a Antonelli, que luego justo después sí que da tiempo a abrirse. Fijaos que las primeras marcas que se utiliza como referencia para frenar están bastante lejos, y aún estando bastante lejos, Antonelli decide abrirse y por lo tanto deja este hueco a Ocon, que al final en la frenada es cuando completa el adelantamiento. Fijaos que aquí ya estamos en plena frenada, es cuando justo se va a empezar a girar y están prácticamente en paralelo. Por lo tanto, ahí estuvo muy bien Ocon apurando la frenada, y no solo eso, sino con unos neumáticos sucios de haberse metido por la tierra. Por lo tanto, es doble mérito. Primero, jugártela a ir por ahí y no perder el control del coche, por muy arriesgado que sea, y dos, poder completar el adelantamiento de la frenada aunque llevasen los neumáticos más sucios. Quizá Antonelli sí que podría haberle apretado un poquito más, como decíamos aquí, no de echarlo fuera de pista, lógicamente, pero sí que apurarle mucho más, un espacio muy justo, y ya cuando estuviese encima de la frenada ya
abrirse, y así condicionas un poco la frenada del otro piloto, que a lo mejor se achanta, por así decirlo, o va sobre seguro y frena antes, o se puede ir largo en esa curva. Pero muy buena maniobra en cualquier caso de Ocon. Siguiente maniobra, Ollie Bearman, que además hizo yo no sé cuántos adelantamientos en este Gran Premio y la mayoría de ellos muy bueno. Fijaos que tenemos aquí a Lawson, que por supuesto mucho más espacio aquí que aquí, y ahí es cuando vemos que se cierra directamente. Ve que se está acercando, está todavía lejos, o sea, no es una maniobra peligrosa, pero fijaos como unos metros antes estaba pegadito a la izquierda, ve que se está acercando Bearman muy rápido y se va rápidamente hacia el lado derecho para cubrir el interior. Y fijaos como incluso unos metros antes de la frenada, la rueda delantera de Bearman ya está por delante de Lawson. Sin embargo, Lawson apura tanto la frenada que se vuelve a poner en paralelo. Fijaos que es justo antes de ya empezar el giro. Este es el tramo de frenada totalmente recta, tanto es así que cuando veis aquí el vértice, Lawson está bastante por delante, tanto es así que fijaos en esta maniobra. Parece que los dos van rectos hacia afuera, pero no. Lógicamente, una vez más, con esa geometría anti-Ackermann de la Fórmula 1 tan pronunciada, veis cómo está girando mucho hacia la derecha Bearman, tanto es así que no es que esté girando hacia la izquierda por cómo veis el volante, sino que el volante está dando 270 grados y por eso vemos ese giro tan exagerado de Bearman. Muy interesante porque Lawson se va largo aquí, Bearman está bastante inteligente porque apura mucho la entrada curva. Fijaos que aquí es cuando justo empieza a girar, que he preparado el frame así adrede. Por lo tanto, justo cuando empieza a girar, Lawson ya se ve que está entrando bastante largo. De hecho, esta curva sí que se ataca un poquito tarde porque luego tiene como un extraño la salida, ya lo expliqué también en ese vídeo de las curvas, pero aún así está atacando muy tarde porque precisamente está esperando que Lawson se vaya largo, y tanto que se va largo porque apuró mucho la frenada, y ahí es cuando aprovecha Bearman y se mete por el interior y suelta este mensajito por radio que no pasó tampoco desapercibido. Siguiente adelantamiento, Bearman a Gasly, un adelantamiento que a mí me gustó mucho porque Gasly se lo puso bastante más difícil. Por ejemplo, Bearman también tuvo adelantamiento con Doohan, que tampoco tuvo mucha más dificultad porque fue a apurar frenada y ya está, la típica del lacito de que Doohan se venía largo y Bearman se colaba por el interior. Sin embargo, este es Gasly, que lo hace bastante bien. Fijaos cómo Gasly, por supuesto, mucho más centrado, es decir, no estaba tan abierto, empieza a girar, empieza a tomar la curva normal, Bearman hace lo de siempre, es decir, fijaos cómo Gasly ya está girando y Bearman tiende a seguir un poquito más recto, porque lo que va a hacer es intentar que mientras Gasly se va largo, él apura la entrada, se cierra al final y ahí aprovecha y se mete por el interior. Sin embargo, Gasly sale bastante bien, aprovecha mucho el agarre que tienen sus neumáticos, de hecho prácticamente al máximo, y fijaos cómo al final salen casi paralelos, pero ninguno a más velocidad que otro, que lo normal es que si haces esta maniobra de atacar más tarde la curva, te cierras con más giro y así puedes salir con más velocidad, pues en este tramo puedes adelantarlo. Pero Gasly lo hizo muy bien, se defendió muy bien, estorbándolo justo y sobre todo aprovechando ese agarre de los neumáticos, y tanto es así que fijaos cómo se van hasta la primera curva. Apenas sale más rápido Bearman que Gasly prácticamente al mismo tiempo, pero Bearman va por fuera y Gasly por dentro. Eso es una ventaja para Gasly para protegerse en esta curva, pero es una ventaja para Bearman para atacar en la siguiente recta, que otra vez hay DRS ahí. Por cierto, muy importante que también justo aquí Gasly seguía por delante de Bearman, porque si hubiese estado Bearman por delante de Gasly, en la siguiente recta no podría haber abierto el DRS, y fijaos cómo empieza la primera recta. Llegamos a la curva anterior a una distancia relativamente baja, de hecho, antes de la frenada está muy pegado, prácticamente en paralelo, se distancian un poco porque Bearman suelta antes, levanta antes el acelerador, y luego cuando encara la recta de meta ya en la que se puede abrir el DRS, fijaos que la distancia es bastante mayor, aunque por supuesto lo más correcto sería medirlo en tiempo, pero ahí está la clave, y es que Bearman sale mucho más lejos, pero también con mucha más velocidad, y si a eso le sumamos el DRS que podía abrir ahí, pues completó el adelantamiento. También muy bien, muy buena batalla entre los dos. Al final se la lleva Bearman, yo creo que se notó que tenía bastante más velocidad, pero muy bien defendido también por Gasly, que hizo lo que pudo. Y luego otro adelantamiento interesante, uno de esos adelantamientos que también levantan del asiento, fue el de Verstappen a Leclerc. Esto es la recta de meta, llegando a la primera curva, y fijaos cómo están uno detrás de otro. En este caso, con el DRS abierto Verstappen, amaga a tirarse por el interior. Fijaos como aquí se les ve prácticamente uno detrás de otro, pero aquí Verstappen se abre un poquito para amagar, sabiendo que además aquí hay poco espacio, pero Leclerc sigue una trayectoria de irse cerrando poquito a poco, y ahí es cuando Verstappen se abre, intenta aprovechar el hueco que va dejando aquí Leclerc, aunque todavía apenas está girando, es decir, Leclerc no hace un extraño, sino que poco a poco se va dejando caer hacia el interior, y eso es lo que aprovecha Verstappen para meterse por fuera. Y es interesante porque fijaos en esta imagen cómo Leclerc va bastante por delante, pero por el interior, y por el exterior tu radio es más abierto y puedes ir más rápido. Pero es que además Leclerc tenía el problema de que su coche apenas le giraba.
Tengo mis dudas sobre si era solamente culpa del problema que tiene en el alerón delantero, porque son curvas muy cerradas y ahí la aerodinámica no debería notarse tanto. Puede afectar, por supuesto, pero no sé si tenía incluso otro problema o del propio setup base del coche que pusieron aquí. Y fijaos cómo le va recortando, tanto es así que se pone por delante, pero luego en el vértice se vuelve a adelantar Leclerc, se pone por delante y esta es otra vez la clásica técnica. Dejas que el otro piloto se vaya largo y tú te cuelas por el interior. Leclerc se va largo aquí, Verstappen se cuela por el interior, pero esta curva tiene una particularidad que vimos y es que la siguiente es hacia la izquierda. Por lo tanto, aunque Leclerc esté aquí por delante y teóricamente Verstappen le puede hacer la del lacito esta que se llama, en la siguiente curva es a la izquierda, por lo tanto Leclerc estará por dentro y se podrá defender. Muy bien Verstappen, que ahí no dio margen, se tiró por fuera y se puso en paralelo. Muy arriesgado y también contando con que Leclerc es un piloto, en este caso también bastante limpio, porque si hubiese acelerado además en una curva tan cerrada como es esta curva número 3, seguramente se hubiese ido abriendo. Leclerc sabía que el coche no le giraba en curva lenta, que por lo tanto tenía que ir con mucho cuidado y además Verstappen le apretó bastante. Así que bien Leclerc por ser limpio ahí, pero también muy bien Verstappen cómo fue jugando con interior-exterior y por supuesto aprovechando la mayor tracción en esa curva de alta velocidad. Y luego para terminar, no es un adelantamiento como tal, pero sí que quería comentarlo, es el incidente que hubo entre Hadjar y Doohan. Fijaos que aquí prácticamente van en paralelo, este es Hadjar, este es Doohan, y llegan paralelos prácticamente a la primera frenada. Fijaos cómo siguen ahí, un momento de la frenada, sí que un poquito por delante podríamos decir que está aquí Hadjar, pero prácticamente en paralelo, y ahí es cuando empieza a bloquear Doohan y se va largo. Y el problema es que se va tan largo que fijaos dónde está su coche. Tiene medio coche en la zona verde que ya es fuera del propio piano y por eso termina empujando fuera a Hadjar. Sabiendo que Hadjar estaba por delante en el momento de la frenada y que encima lo echó fuera, lo que no entiendo es que se tomase tan tarde la decisión. Luego es cierto que se le pusieron esos 10 segundos de sanción a Doohan, por eso Hadjar le terminó ganando la posición, aunque no pudiera adelantarle en pista, pero sí que estuvo estorbando durante muchísimas vueltas a Hadjar cuando Hadjar no tenía culpa de nada, sino que fue Doohan el que se fue largo, echó de pista a Hadjar y lo estuvo reteniendo ahí, en mi opinión de forma injusta, porque en este momento, sabiendo que además no había más incidentes de carrera que se estuviesen investigando, la FIA tendría que haber tomado la decisión, los comisarios, de que se le devolviese la posición. Que luego aparte le puedes poner una sanción mínima de unos 5 segundos para penalizar el riesgo, también puede ser, pero si la maniobra es aprovecharte saliendo de pista, echando de pista a ese piloto para conservar la posición, creo que lo normal es directamente pedirle que devuelva la posición. Lo que pasa es que si tomas la decisión a lo mejor 2, 3, 4, 5 vueltas tarde, pues lógicamente eso ya no tiene tanto sentido. Pero si se hubiese tomado la decisión en el momento adecuado, se le debería haber devuelto la posición a Hadjar y de esa forma que Hadjar pudiese continuar ganando alguna posición o recortándole a los pilotos que tenía delante. Así que sabes que todo esto está basado en conocimientos de dinámica, también técnicas de pilotaje, por supuesto, y que si queréis aprender todo esto tenéis Level Up Academy, que es mi academia personal, y os enseño absolutamente todo sobre técnica de pilotaje, sobre dinámica, sobre telemetría, estrategias de carrera, los setups, la aerodinámica, todo lo que tenga que ver con un automovilismo real o virtual lo tenéis por ahí, así que de verdad echarle un buen vistazo, que hay más de 50 cursos, más de 30 masterclasses, las descargas, los setups para Sim Racing, que no son setups, un archivo del setup y ya está, sino que siempre lo acompaño de un vídeo explicándoos cómo hemos hecho ese setup y qué os recomendaría yo tocar en función de si notáis que el coche es inestable, si subvira, si sobrevira, todas estas cosas. Una cantidad de contenido brutal y a un precio increíble, así que de verdad, pasaos por ahí, espero que os haya gustado este vídeo con un nuevo formato y nos vemos muy prontito.